soy el director del Teatro Petra, compañía que fundamos con Marcela Valencia hace 32 años y traemos a Francia y Suiza la obra Labio de Liebre. Labio de Liebre es una coproducción del Teatro Colón de Bogotá y el Teatro Petra. Se estrenó en marzo de 2015 y es una pieza que habla de un hombre que cometió actos atroces en el pasado y en este momento está pagando una pena lejos de su país, lejos de las tierras tropicales. Y a ese lugar donde siempre cae nieve llegan personas, familias, animales, bosques, a los cuales él le hizo daño en el pasado. Y vienen a hacerle una petición. Y entre entre el cumplimiento de esa petición o el no cumplimiento de esa petición transcurre toda la pieza. La familia empieza a aparecer en todas las partes de su casa donde él está viviendo. En las afueras, en la ventana, en la nevera, en el televisor, en la cama, en el baño, en el sofá donde descansa. En todos los lugares empieza a aparecer esta suerte de memoria expandida del pasado que no se puede evitar. La Vía Libre fue escrita antes de la firma del proceso de paz, pero asumiendo que iba a haber un posconflicto, era un posconflicto ficcional de cuando ya se acabaron los muertos, ya se acabaron los crímenes por la guerra, pero empiezan a aparecer otra serie de conflictos que tienen que ver con la memoria, dónde estoy enterrado, por qué mi nombre no está en las listas, dónde quedó mi familia, todas esas cosas que de verdad se convierten en conflictos de los que hay que hablar, pero que tienen que ver con el post-conflicto. Entonces es como una contradicción. El post-conflicto genera otros conflictos de los que se puede hablar sin necesidad de matarnos. Creo que siempre el teatro y sobre todo el teatro colombiano ha estado influenciado por la situación actual. Siempre en los 50 había una situación actual sobre la que hablaba el teatro, en los 60, en los 70, en los 80. Entonces no somos ajenos a eso. Uno como artista puede hacer como un planteamiento desde lo estético y de la ficción de los conflictos que se están desarrollando dentro de la sociedad y a partir de eso hacer preguntas o de pronto plantear hipótesis. No plantear verdades, que me parece que es muy peligroso. Entonces sí, creo que difícilmente un artista puede hablar de una sociedad en la que no está inmerso. Incluso cuando trata de escapar, también está hablando de la sociedad. Se puede hablar de un teatro colombiano. No creo que se pueda hablar de un teatro latinoamericano, porque en América Latina somos culturas muy diferentes, hablamos la misma lengua, pero una cosa es lo que hacen los mexicanos, otra cosa es lo que hacen los peruanos, los argentinos tienen un teatro completamente diferente, Brasil es otro continente. Sí, sí hay características parecidas, hay elementos que tienen que ver con la violencia, con el desplazamiento, con temas que nos unen, pero las resoluciones estéticas son completamente diferentes. Hay un teatro colombiano en marcha, que viene en marcha desde hace muchos años, pero en los últimos 10 años se ha consolidado un movimiento muy fuerte con nuevas propuestas, con nuevas dramaturgias, con nuevas puestas en escena. Hay, hay más libertad de creación en la medida en que la gente no está esperando una subvención para crear, no está esperando que lo programen en un teatro para crear, no está esperando que alguien le dé para crear, no, con lo que tiene se hace. Entonces si hay que hacer la obra aquí, se hace aquí. Si lo único que tengo es un bar, pues la monto en un bar. Si tengo un teatro, la hago en un teatro. Entonces hay como una gran variedad. Hay pequeño formato, espectáculos para 30 personas, espectáculos para 800. La obra en Europa ha tenido reacciones diversas. El año pasado estuvimos en San Sebastián y en Valladolid y fue una reacción súper cálida, súper amorosa. Obviamente se ríen mucho menos que en América Latina. En América Latina digamos que las ironías son más cercanas,
este absurdo de la violencia que a veces se emparenta con el humor, porque se da así en la realidad, no porque nosotros lo pongamos en escena, genera muchas risas en América Latina, muchas más que la que puede generar Europa. Venimos de Suiza y hubo una reacción súper cálida. Pensábamos que los suizos eran de una frialdad absoluta, que su condición neutral también era neutral en las reacciones emocionales. Y para nada, reaccionaron con una emoción y con una... parecía que fuera una obra que estuviera presentando en América Latina. Aquí en Francia hemos tenido una recepción muchísimo más contenida y profunda. Los aplausos han sido muy largos, pero como unos aplausos contenidos. Hay como una carga emocional que uno siente en el teatro que para nosotros es muy emocionante. Son unas relaciones muy fuertes. La crítica ha estado buenísima, la generosidad de los comentarios ha sido maravillosa. Es absolutamente importante y necesario y debería ser obligatorio este tipo de intercambios culturales entre los dos países. Eh, Sobre todo porque uno desconoce todas las opciones que tiene para ver y las opciones que tiene para mostrar. Si no se hubiera generado este programa, difícilmente estaríamos en esta gira. Una decisión muy inteligente. A partir de esta gira, como que tienen una visión diferente de Colombia, tienen una visión diferente del teatro colombiano, tiene una de la música, de todo. Hay como una exposición, hay como una explosión de actividades culturales que genera mucha atención. Hemos tenido los teatros llenos en Europa, lo cual es maravilloso y es sorprendente. Y no ha estado lleno de colombianos, los colombianos muy poquiticos. Ha estado lleno de europeos, de franceses, de suizos, de españoles. Y para nosotros es muy importante. Y hay como una sorpresa frente a la mirada. Dicen, ¿cómo están hablando ustedes de la violencia? Eh, Dicen, no vienen a quejarse. Sí, es como, les parece muy interesante la manera en que hemos logrado hablar de ciertos elementos, de ciertas cosas que tengan que ver con la violencia, con el dolor, con la memoria, con el conflicto, con el posconflicto. Ha sido muy interesante esta posibilidad de encontrarnos. La, la gente sale conmovida, cargada y sobre todo viendo que una barbarie de la que estamos saliendo, se puede convertir en poesía.